Amigos y amigas de Expectativa, hemos venido a la ciudad de Cotacachi para hablar con el economista Auqui Tito Añamales, alcalde de Cotacachi, ya por un cuarto periodo. Él es Auqui Cainova mejor. Canaima. Cainova, muy bien. Tito Añamales, antes segundo Antonio, economista de 57 años y realmente electo por algunas ocasiones, y hablaremos de ese tema en esta entrevista en la cual nosotros estamos en vivo haciendo este diálogo, acudiendo a los diferentes sectores y a las diferentes autoridades para conversar sobre una temática importante y también sobre su vida, su personalidad, su trayectoria y sus recuerdos. Economista, buenos días, gracias por aceptar esta invitación de Expectativa, el periódico digital. Ahora mismo estamos en vivo. Bienvenido. Sí, muchas gracias, estimado Jaime. Un gusto volvernos a los tiempos. Sí. Pienso que la pandemia nos alejó un poco de los micrófonos, de las pantallas, presencialmente. Hoy le tengo el gusto de recibir aquí en el municipio de Cotacachi. Gracias por este espacio y esta oportunidad. A las órdenes siempre. Muy bien, gracias a usted más bien por la oportunidad de conversar. ¿Por qué quiso usted dejar a un lado el tema de los nombres segundo Antonio y se bautizó, se puso el nombre de Auqui Cainoma, ¿no? Canaima. Cainama, por favor. Auqui Canaima. Bueno, en el año 92, oficialmente yo operé este cambio en el registro civil. Ya. Un cambio que indudablemente llevó tiempo de lucha, de gestión, de reflexión, de propuestas a nivel nacional. Porque la utilización de nombres quichuas estaba prohibido. La ley no animaba el uso de nombres quichuas o en el idioma indígena de las nacionalidades en el Ecuador. Yeah. Y por el contrario, había como una tendencia natural, entre comillas, de los burócratas del registro civil en objetar esta intencionalidad de uso de un nombre quichua y aconsejarnos a los padres a que pongamos nombres cristianos, nombres civilizados del catolicismo. Y obviamente eso pesaba mucho, ¿no? Y al final chocarse contra una pared en un registro civil con el funcionario que está con toda la potestad de inscribirnos o no inscribirnos, hacía que muchos padres se dieran la aspiración de utilizar nombres, los pocos casos, digamos, ¿no? Porque la tendencia más era nombres españoles, ¿no? Civilizados y cristianos, como decía. Pero poco a poco se dio este cambio en la parte legal. La organización social también fue creciendo, como es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nosotros como actores, como jóvenes emergentes, de que queríamos cambios, queríamos reconocimiento de nuestras raíces, de nuestra identidad, pues lo logramos. Así que, pero antes de este cambio formal en el año 92, en homenaje a la resistencia de los pueblos indígenas, los 500 años, ¿no? En España celebraban el 1492 el año 1992, 500 años. Celebraban el descubrimiento. Nosotros acá conmemorábamos la resistencia, ¿no? Entonces, ahí había una tesis intermedia del encuentro de dos mundos, digamos. En ese marco es que yo dije, calza, perfecto, el año preciso para yo adoptar ya formalmente mi nombre quichua, que yo ya lo hice simbólicamente de forma, digamos, de hecho, desde el año 82, cuando yo ya salía del colegio Sánchez y Cifuentes, me graduaba en Ibarra, ¿no? En Ibarra, Yeah. y obviamente ya en esa edad, en esos años, habíamos adoptado un nombre quichua, y lo utilizábamos. El común de amigos, obviamente, me llamaban Auqui, ¿no? Auqui, lo mismo cuando me fui a Cuba en el 84 a estudiar la universidad. Y yo me decía, en mis papeles tengo como segundo Antonio. Me dicen tocayo porque llevaba el mismo nombre de mi abuelo, de mi padre, pero tenemos esta identidad, el Auqui Canaima, como una reivindicación
y una recuperación de nuestro idioma y de nuestra historia, ¿no? Muy bien. Aunque usted está casado con Luz Marina Vega, tiene 3 hijos, Curipacha, Alpapacari y Katy Nina Yuyari. ¿Qué significan estos nombres? Mi primera hija nació en La Habana, en el año... Es cubana entonces. Sí, en el 88. Y también ahí nos tocó luchar un poquito con las autoridades cubanas. Claro, ellos no es muy común, no es muy familiar el quichua y toda esta lucha de los pueblos y nacionalidades, porque en Cuba la misma conquista, colonización, explotación hizo desaparecer el pueblo indígena. Hay algunos rasgos, dicen, en el interior de Cuba, de descendentes de pueblos indígenas, pero explicar esta demanda que nosotros habíamos venido luchando desde jóvenes hizo que nos lleve a una reflexión. Al comienzo se ponían un poco resistentes, pero al final yo sí les dije, miren, si hasta ustedes tienen la habilidad de combinar el nombre, medio nombre de la abuela y medio nombre de la otra abuela. Me acuerdo de la hija de un buen amigo, un profesor de Derecho, se llamaba Belka. Entonces, la primera era de Beatriz, algo así, y de Carmen, ¿no? Entonces, combinaba. En los nombres, ¿no? De los nombres. Ya. Y yo dije, pues, por favor, acepten esta explicación que nosotros estamos dando. Y finalmente le inscribieron a mi hija como Curipacha Tituaña Vega. Entonces, esa fue la primera lucha en Cuba. Cuando regresamos, nuestra segunda hija nació en el Puyo. Yeah. Y ya nos tocaba, bueno, decidimos que los trámites de inscripción y todo lo hagamos acá en Cotacachi. Y acá lo que se nos pedía es una cartita de la organización para poder sustentar que sí, que es un nombre quichua y lo que significaba. Alpapacari, tierra del amanecer. Curipacha es tiempos de oro. Nació en Cuba, nuestra formación, nuestro aprendizaje, nuestra formación. Alpapacari realmente, estando en la Amazonía, nosotros pensábamos que era un territorio nuevo, ¿no? Para nosotros desconocido, un aprendizaje, y en homenaje a esta situación es que le pusimos a nuestra hija Alpapacari, tierra del amanecer. Y Catignina Yuyari es heredera de las Memorias del Fuego. Ella ya nació en Cotacachi y salió el libro de Eduardo Galeano, Memorias del Fuego, y nosotros dijimos, pues por ahí nos gusta mucho este nombre, de memoria, fuego, y el nombre que le adoptamos a nuestra hija fue pues ese precisamente, ¿no? En ese concepto nació Catignina Yuyari. Muy bien. Usted también es poeta, tiene una poesía escrita, Toma mi corazón y rompe el silencio. ¿Cuándo escribió usted en su juventud estas poesías? Sí, empecé desde antes de irme a Cuba, Ya, había antes del 84, unos talleres en donde uno ya escuchaba, conoció a algún escritor y empezaba a plasmar algunas ideas, algunas frases y obviamente ya les fui dando forma de poema. Entré en un taller en Cuba, hacía mis tiempos, mis espacios para ir a un taller en la Casa de la Cultura y habían poetas que enseñaban su trayectoria y su técnica, ¿no? Entonces algo aprendí por ahí, pero todo esto es inspiración, la verdad. Hay momentos, ¿no? Exacto, ninguna teoría nos exige o nos da las herramientas como para diariamente estar escribiendo, ¿no? Cuando llegan las musas, ¿no? De inspiración. Solo ahí exactamente. Usted estuvo en el Colegio Sánchez. ¿Y se graduó? Me gradué en el Sánchez. ¿Del primero al sexto curso? No, del municipio. Bien, sigan. Le comentaba que mi padre trabajaba en Mérida, Venezuela, y ahí había un ibarreño, don Simón Rodríguez, que eran clientes. Que en Ibarra pues hay buenas opciones de colegios y uno de ellos el Sánchez y Cifuentes. Así que mi padre me dio todas las facilidades para que estudie en este colegio salesiano particular y también era la novedad, el primer indígena estudiando. Usted siempre inaugura los primeros, ¿no? Parece que sí. El primer alcalde de Cotacachi. En el 96 es electo alcalde de Cotacachi, siendo uno de los primeros alcaldes indígenas del país. En el 2000 y 2004 fue reelecto
perdió las elecciones en el 2009 frente a Alberto Andrango y en el 2019 asumió por cuarta ocasión de la alcaldía de Cotacachi. Usted ha batido algunos récords, entonces, economista. Sí, yo también fui el primer becado indígena en No, no lo Cuba. sabía ya. Y de ahí se vinieron como 120 becas más, 120 indígenas profesionales que hay en Ecuador. Unos estarán en el exterior seguramente. Sí, y también incursioné a este tema político en el año 95 con la creación del movimiento Pachacutic, ¿no? Que fuimos un poco los mentalizadores. Yo en eso sí tengo que ser categórico y defender y asumir la tarea que tuve de sacar el primer proyecto político de la CONAIE, recopilando las ideas, las resoluciones de asambleas, que del Ecuarrunari en la sierra, que de la Confeñá en la Amazonía, de la COICE en la costa, pero yo fui el autor intelectual y material de hacer toda esta compilación. Se reforzó con criterios de algunos dirigentes nacionales, algunos técnicos, y nació en el año 94, si mal no recuerdo, el documento como el proyecto político de la CONAIE. Usted fue o no fue candidato vicepresidencial en el año 2012, ¿no? Se hablaba con la posibilidad de ir con Guillermo Lasso. ¿Qué pasó allí? Bueno, ahí se dio algo tan injusto, ojalá en algún rato se reflexione. En el mundo creo que soy el único ser humano que se le prohibió ser candidato por el egoísmo de un gobierno nacional como Rafael Correa, que controlaba todo. Y claro, temía que este binomio con Lasso pudiera ser la alternativa y les ganemos entrando a una segunda vuelta, pues ese favor del voto popular podía capitalizarlo en virtud de que ya aparecían los primeros actos de corrupción y había un desgaste del gobierno, ¿no? Entonces se esforzó por poner trampas en el Consejo Nacional Electoral sin permitirnos la inscripción. Y por el otro lado, el egoísmo de dirigentes al interior, como Lourdes Tibán, por ejemplo, que aducía que no con el banquero, no con la derecha, y que no permitían nuestra inscripción. Aunque después de 4 años estuvo haciéndole tarima al banquero, al de derecha. Yo parece que estoy siempre ando adelantado de tener esta mirada y una visión de país y de con qué actores podíamos aliarnos. Lasso en ese momento representaba la alternativa hacia la venezolanización, hacia la corriente chavista, madurista. Del siglo XXI, del socialismo. Del pseudo-socialismo del siglo XXI. Entonces, temían obviamente una participación con una voz autorizada como la que Auqui Tituaña representa, de una administración transparente, solidaria, humanista, democrática, pluralista, ¿no? Entonces, eso pasó, no me dejaron participar, pues ni modo. Pensaron que ya cerraban el paso a una presencia de Auqui en el escenario político nacional, pero resultó lo contrario. Más bien estamos como actores desde el gobierno local aportando nuevamente al espacio nacional y con alternativas de poder participar también, ¿no? Muy bien, este es un diálogo con la economista Auqui Tituaña Males aquí en su despacho de la alcaldía. El municipio de Cotacachi recibió un premio internacional de Dubái. Esto fue en el año 2000, me parece, a las mejores prácticas de democracia institucional, de participación ciudadana. Qué bueno. ¿Cómo le recibió usted este premio? Bueno, en el año 96, que empezamos la primera administración, marcamos la total diferencia de gestión local, pública, convocando a los actores ciudadanos a que sean partes protagónicas de la construcción de la planificación y también de la acción de desarrollo. Así que esto nos permitió ir haciendo un camino y un recorrido importante de cambiar las prácticas comunes de la democracia representativa hacia la democracia participativa. Los ciudadanos no solo eran convocados a darnos el voto cada 4 años, sino eran convocados permanentemente a un proceso, como digo, de planificación, gestión y evaluación. Así que por ahí esta experiencia fue ganando. Creamos la Asamblea de Unidad Cantonal, la Asamblea Ciudadana, el municipio tenía un puesto y juntos tomábamos las decisiones.
el representante de la sociedad civil era otra persona nombrada por Ya. los actores. Y este modelo obviamente llamaba la atención en el país y en el exterior. Así que con el apoyo de algunos técnicos que estaban conectados a las Naciones Unidas, que sabían de esta convocatoria periódica que venía haciendo los Emiratos Árabes Unidos, el municipio de Dubái y el Centro Internacional Hábitat, nos dijeron, este caso debemos presentarlo al mundo, participemos. Y llenamos el formulario, dimos los datos, la información y se evaluó de 740 casos de 123 países. Cotacachi fue seleccionado entre los 10 mejores del mundo y el primero en democratización de la Y no es el único premio, también hay otro, Ciudad de la Paz, otorgado por la UNESCO en 2002, y el premio Ciudades Digitales, otorgado por la ANSIET en el 2007. Entonces tiene 3 premios este municipio, ¿no? 3 más el premio del Duende Soñador, que era un iberoamericano, por animar la participación de los niños y jóvenes, y también el de la Organización Internacional de Democracia Participativa de la Unión Europea. Qué bueno, felicitaciones, economista. Ya en plano político, usted dijo hace algunos años que la vieja guardia, la CONAIE, ha perdido su libreto en su lucha por la democracia participativa. ¿A qué se refería con este comentario? Yo diría que más que el movimiento, sin generalizarlo, serían los dirigentes. Las cúpulas, ¿no? Siempre fallan o aciertan. Y en este caso me refiero precisamente a que las dirigencias no han sabido interpretar el sentimiento de las bases y también lo que está plasmado en el proyecto político que le digo, claro, que no es ni caminar hacia el comunismo, el socialismo del siglo XXI, sino hacia construir un Estado democrático, pluralista, incluyente y especialmente honesto, ¿no? Usted también señaló que el expresidente Rafael Correa es el presidente más racista de la historia del país y que ha nombrado a un embajador indígena y esto no le pareció bueno a usted que haya nombrado, porque es... No, yo le he dicho que Rafael Correa es Guaira Pamushka, ¿cierto? Extraído por el viento, porque obviamente no viene de un proceso organizativo, de movimientos sociales, y apareció de la noche a la mañana al escenario político por una coyuntura de que pasó por el Ministerio de Finanzas un tiempo y el populismo pues le ayudó a visibilizarse. Y yo decía, quien llega de esa manera, al final termina traicionando a un país, una causa, y cae en los vicios de la corrupción. No me equivoqué. No sé si soy demasiado adelantado, pero veo en estos actores hacia dónde van a llevarnos y no van a cumplir lo prometido, ni menos respetando la Constitución y la ley. Entonces, en ese sentido, yo decía, además tuve cercanía de la participación de él cuando un Alberto Acosta, un Gilberto Talagua, por ejemplo, del movimiento Pachacuti, querían obligarme a que yo sea el binomio de Rafael Correa, también había esa posibilidad, y yo rechacé esa alternativa, precisamente por ver sesgos racistas en el señor Correa, porque cuando le decían, puede ser el binomio Tito Aña Correa, o decía no, definitivamente no, mi raza no me da para ser segundón de nadie. Bueno, entonces la raza aria superior estaba saliéndole a flote, ¿no? Y luego terminó demostrando que tenía esos sesgos cuando hablaba de los indígenas como los indios roscas que no le dejan trabajar. Usted dijo rosca y vago, había dicho una expresión. Exactamente, entonces eso ni los hacendados más recalcitrantes ni más retrógrados. Él lo expresaba siendo que era representante del socialismo del siglo XXI, ¿no? Oficinas para los indígenas no nos permite construir una sociedad plurinacional que no esté sometida a políticas clientelares. ¿Usted lo ratifica entonces? Indudablemente. Sixto Durán Ballén, Abdalá Bucaram, Rodrigo Borja, intentaron montar oficinitas para los pueblos indígenas, ¿no? Pero Luis Gutiérrez, recuerde que usted tuvo 3 ministros indígenas, ¿no? Entre ellas Nina Pacari. Desde luego, por eso, pero es que esa también fue una alianza social patriótica Pachacuti. Exactamente. Pero me refiero a Sixto Durán Ballén, a Rodrigo Borja,
Abdalá Bucaram, que creaban las oficinitas de asuntos indígenas, ¿no? Asuntos. Hace medio particular. Entonces yo no creo que eso se dé, porque también he tenido oportunidad de conocer el representante de los pueblos indígenas de Brasil. Chuta, yo dije, quiero ver un indígena, ¿no? Bien preparado, puesto. Y vino un rubio, un brasileño, mestizo, digamos. Y causa gracia, es como si nombrara a un hombre representante de las mujeres, ¿no? A un mayor, a uno de la tercera edad, representante de los jóvenes. No había coherencia, ¿no? No hay coherencia, error conceptual y práctico. Entonces, estas oficinitas obviamente no dan réditos, no dan resultados, porque nuestra propuesta desde la CONAIE y en este proyecto político, y también está en los postulados del movimiento Pachacutic, es la creación de un nuevo Estado ecuatoriano, incluyente, democrático, honesto, en el que todos los actores sociales que vivimos en Ecuador tengamos una atención del Estado con políticas permanentes, que no sean parches, no sean pasajeras, no sean asistencialistas, sino que sean un camino de corto, mediano y largo plazo a recorrer. Usted se define como un progresista, un pluralista, dicho. ¿Qué significa esto? Indudablemente, yo estoy en la línea de la democracia participativa, pienso en el pluralismo de los actores económicos, sociales. También creo que en el humanismo, y obviamente me voy ubicando, si estaba en nuestros primeros años en una izquierda, decía yo, inteligente, distinta a la que en el país conocemos, me quedo con una tesis de centro democrático para equilibrar, que no quiero estar en los extremos de las derechas privatizadoras ni de las izquierdas estatizadoras, ¿no? Construir un Estado que funcione como funciona en otros países, ¿no? Claro. Como Finlandia, y cómo funciona el municipio Noruega, de Cotocachi también. y cómo funciona el municipio de Cotocachi. Amigo de Jaime Nebot, amigo de Guillermo Lazo, y tiene una imagen de Che Guevara. ¿Hay contradicción ahí? No, amigo de los cubanos, luego de... ¿Fidel Castro no fue amigo suyo? ¿O sí era amigo? Pienso que había la Conocido relación, ya. no, por la generación, obviamente no Ya, es que ya estuvo podía, mayor el Fidel Castro. no podría decir fui amigo, pero las dos veces que nos reunimos en Quito, muy cordial y fluyó esa cooperación con los médicos cubanos, por ejemplo, de la descentralización de la salud, fuimos de ejemplo, logramos cero mortalidad materna e infantil entre el año 2003-2007, cuando ya llegó el centralismo de Correa con su nueva constitución. Entonces, he sido, yo pienso que he formado esa oportunidad de estar en Cuba y tener amigos de África, de Asia. Independencia política también, sí, ¿no? una mirada primero global y tener independencia, indudablemente, sin dogmas. Y pienso que hay que respetar las autoridades que tienen cada ciudad, cada país, y en el marco del respeto y la colaboración, sin obviamente ser auténtico, colaborar, contribuir y aportar. Indudablemente que nunca estaremos con Lazo, obviamente, de la zona de confort de ser banquero, pasa a ser un actor político que también siempre le gustaba. Siempre estuvo cercano a Yamil Maguad, cercano a Lucio Gutiérrez, cercano también a estos actores políticos. Y hoy el presidente indudablemente va a tener que demostrar que es capaz de servir, de aportar y de transformar al país. Usted también señaló que la Revolución Ciudadana es un invento, igual de esto del socialismo del siglo XXI, es un invento que no va más, que no cala acá en América Latina. Bueno, esto lo conversábamos con un histórico dirigente de Cuba. Él estaba en el campo diplomático y me decía, ¿qué piensas, Auki, de estas declaraciones y este modelo que están planteando? Y yo le di mi criterio y él me decía, yo igual no comparto. ¿Dónde queda nuestro socialismo luchado desde el siglo XIX, del siglo XX?
Tal parecería que esas bases no se reconocen y ahora nos hablan de un socialismo del siglo XXI. Entonces, sí, como le dije, como nace de forma improvisada en el escenario político el señor, le dieron tarima, aprendió a dar un discurso populista y capturó un poco el voto del electorado, pero de ahí tener una propuesta seria de transformación, de cambios, de construcción de una sociedad humanista, superando todas las taras que hemos tenido de siglos. En ese sentido, pues yo le veo como limitado al Señor y este modelo, pues más bien ha demostrado el facilismo de apegarse a grupos medios criminales, irregulares y también no saber administrar bien la cosa pública. Y por eso es acusado de actos de corrupción en el gobierno del que hacemos referencia, ¿no? ¿Usted cree que en verdad hubo corrupción ahí o es, como dicen los correístas, un invento y una persecución política? Bueno, han declarado Odebrecht, por ejemplo, quien entregaba dinero que se les pedía a cambio de contratos. Eso es corrupción, indudablemente. Los sobreprecios en las escuelas del milenio, ¿no? Un amigo contratista profesional decía, me llamaron, me ofrecieron darme 4 escuelas del milenio, pero a cambio me pedían $500,000 en cada escuela. Esas escuelas podrían haberse hecho por máximo 2 millones, costaban 5 millones, El doble. doblado y más. Y en ese sentido, pues se puede constatar los actos de corrupción que se han dado en los sobreprecios, las carreteras muy caras, por ejemplo, estos 11 kilómetros de la avenida Collas hacia el aeropuerto, que están valiendo casi 16 millones cada kilómetro de construcción, cuando en Alemania y en España han demostrado que cuestan menos de $1 millón. Así que sí, la corrupción fue uno de los principales problemas que el gobierno de Correa ha podido evidenciar en un servicio a la comunidad. Bien, dos inquietudes finales al economista Oquelli Dueña, alcalde de Cotacachi. Dos concejales hace pocos días de Cotacachi señalaron que hay violencia política dentro del municipio, dentro del consejo. ¿Cuál es su respuesta ante esta afirmación? Gladys Moscoso y Ruda Almeida lo dijeron. Las señoras concejalas Ruda Almeida y la señorita concejal Gladys Morocho, Perdón. Han ido a la Defensoría del Pueblo. ¿Sí? Y la primera cosa que nos sorprende es cómo el defensor del pueblo... Viene acá. Bueno, viene a Cotacachi, pero además da oídos a actores políticos. Ellas no son, no serían actoras del pueblo, sino tienen una autoridad, una categoría de actores políticos. Entonces ahí hay un error conceptual, ¿no? Efectivamente, más bien el defensor del pueblo da oídos a actores políticos cuando no es su papel, ¿no? Y luego, pues yo destacaría la relación, justamente estuvimos en Manta y en Montecristi la semana anterior, en un encuentro con 27 alcaldes y alcaldesas, con el Banco de Desarrollo de América Latina, lo que antes se identificábamos como CAF. Siguen con esa identidad, pero se identifican como Banco de Desarrollo de América Latina. Estuvieron varias alcaldesas, ¿no? La alcaldesa de San Vicente, la alcaldesa de Bahía de Caracas, la alcaldesa de Ibarra, la alcaldesa de Loja, y hemos tenido una conversación muy, muy fructífera de intercambios, de reconocer las propuestas que se están impulsando y de los aportes que nosotros estamos también haciendo al país y al municipalismo. Entonces mi relación es muy de respeto a todos los actores políticos y acá pues se está haciendo este planteamiento. Espero que el defensor del pueblo se pronuncie, pero de mi parte de descartar que exista violencia política. Por el contrario, yo he sido víctima de sus amenazas, por ejemplo, desde las primeras sesiones allá en el 2019, ya me decían, en el COTAD está la posibilidad de la revocatoria del mandato, ¿no? O sea, ya me venían amenazando. Parece que querían revocarme desde el primer día
sus líderes perdieron las elecciones indudablemente y no se han dado cuenta que ya como concejalas tienen que trabajar por el desarrollo de todos los cotacacheños, pero si va a revisar históricamente la participación, no nos han aprobado presupuestos, no nos han aprobado propuestas innovadoras para Cotacachi, su mayoría es no, 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 su mayoría de actuación. Entonces estamos frente a actoras políticas fuertes que no les gusta la honestidad, que no les gusta la participación democrática, que no les gusta al parecer nuestro estilo de gestión y nosotros respetamos aquello, pero la verdad brillará, las leyes tienen que cumplirse, aunque estén un poquito chuecas, pero son para cumplirse. La alcaldesa de Ibarra, Andrea Escaco, señaló que usted irá por la reelección, por Únete. ¿Esto es verdad o están en conversaciones? Hemos conversado, hemos participado inclusive en una reunión provincial. Efectivamente, con la desaparición de la personería jurídica del movimiento Concertación Lista 51, por la que participó usted en las últimas elecciones. En las últimas elecciones fue nuestro vehículo. Frente a esa desaparición, nosotros hemos analizado, pues obviamente, las condiciones de hacerlo con Únete. Nos atrasamos un poquito en el año 2018, de pronto hasta podíamos haber articulado en ese año mismo, pero cada uno participó, nosotros por concertación, porque ya habíamos trabajado con 1 año y medio de antelación. Eso fue nuestra ya decisión de participación, nos permitió recorrer territorio y demás, pues como concertación. Únete pues concretaba si en las últimas semanas, meses, si les aprueban o no les aprueban como movimiento político, claro. Recordemos. Entonces, eso no nos permitió tal vez una alianza. Luego ya cada uno, tanto Otavalo, Ibarra y Cotacachi, con nuestros encargos de ser alcaldes, empezamos a colaborar en Móvil del Norte, por ejemplo, actuamos de forma articulada. Hemos hecho unas mingas interinstitucionales, tanto en Otavalo, en Ibarra y en Cotacachi, y este ejemplo les sirvió inclusive para que municipios del Carchi también pidan la colaboración y la intervención nuestra, y lo propio ellos están predispuestos a apoyar en estas mingas cívicas y ciudadanas con maquinaria, con personal, para alguna obra, alguna intervención que tengamos. Así que esa relación que hemos construido de respeto, de amistad, de consideración, me ha permitido a mí pedir que se pueda permitir la participación de Cotacachi con Únete, las listas 100, y hay la acogida y la apertura por este trabajo y esta colaboración que hemos realizado. Muy bien, quiero agradecer al economista Auque Tituaña, alcalde de Cotacachi, por esta entrevista. Ayer he conversado con uno de los pocos integrantes, o el único que queda ya de los Yembayas, y le agradecía por usted apoyó en la creación de un CD, recuerdo cuando vivían algunos de los integrantes de los Yembayas, y realmente es fundamental el apoyo a la cultura que ha dado usted, economista Tituaña. Gracias. Muchas gracias. Jorge Chiza es el que queda todavía para contarnos las historias. Él además es primo de mi abuelo, Chiza Maldonado, mi abuelo es Males Maldonado, entonces hay esta conexión, ¿no? Y nada, pues como músicos ellos destacaron desde España, aquí sus primeros pasos. Se fueron a Europa, sí, claro. Creo que fueron el boom en esos años en Quito, la Radio Quito, que siempre ellos lo recordaban, y fueron a la costa, y claro, poco a poco se fueron conectando hasta el punto de poder saltar el charco y llegar hasta España, y ahí fue muy cercano también al gobierno de Adolfo Suárez, el primer gobierno que luego de la dictadura de Franco se instalaba, y muy famosos de ellos a través de ese programa 300 millones, transmitidos por televisión española, y representaban al Ecuador y a Latinoamérica. Y nosotros felices porque eran los primeros indígenas que cantaban boleros, pasillos y otro tipo de ritmos internacionales. Así que sí, esa conexión existe con los Imbayas, primero de respeto y admiración por su carrera musical y luego también por el nexo familiar. Y cuando ya retornaron, bueno, uno de ellos murió en escena, ya en alguna actuación, esa es la parte de la historia,
y el otro se quedó por allá con su familia, se casó con Y una vino española, solo uno, ¿no? y el soltero, el que, Sí, el que nunca no, se casó. no hizo familia, Segundo, parece que era Alfonso, sí. Alfonso Chiza, vino acá en sus últimos años y se pudo disfrutar de sus canciones y presentaciones en actos oficiales. Él me acompañó en mi primera posesión en el año 96, él ya venía de retorno, recuerdo, y luego otras presentaciones. El CD, que era realmente todavía una producción muy apreciada, valorada, y también un libro. Les apoyamos. Inclusive yo con la segunda edición del libro ya la trabajo yo directamente, hago una revisión. Por ejemplo, no estaba incluido el tema Marujita, ¿no? Son el clásico de ellos, el clásico de ellos que lo crearon, no lo habían impreso, no lo habían contado la historia. Entonces ahí fue como nosotros le dijimos, ese tema tiene que explicárselo como nació, y se lo plasmó en el libro. Y también fue la colaboración del Banco de Guayaquil, del nexo mío con Guillermo Lazo, para hacer realidad esta segunda edición del libro, el trío Los Imbayas, ¿no? Trío Internacional Los Imbayas. Ahora permítame compartir este libro que lo hemos publicado. Cotacachi, Pueblo Mágico de los Andes. Se lo presentó en febrero. Muy amable, gracias. Difundiendo y promocionando a Cotacachi. Siempre ha sido nuestra pasión aportar al desarrollo tanto de la zona andina, de la zona de INTA, hoy las golondrinas, la zona urbana, con toda la diversidad étnica, geográfica, cultural, gastronómica que tenemos, y obviamente nos preciamos como pueblo mágico de tener el mejor café de altura en INTA, a nivel nacional. También en la producción diversa de cacao. Hoy estamos con la producción del aguacate Hass, que va como una propuesta que ya a nivel nacional va a consolidarse. El gobierno nacional le va a declarar política de Estado el ampliar este rubro al camarón, a las flores, al banano, el aguacate Hass para la exportación. Ejemplo que ha nacido de Cotacachi con el apoyo de la Federación de Fruticultores del norte del país y de su presidente, el ingeniero Marcelo Reynoso. Así que ahí está plasmado nuestro trabajo de cierta manera y todo lo que los actores privados, comunitarios y asociativos hacemos en beneficio de Cotacachi. Muy bien, desde Cotacachi, Pueblo Mágico de los Andes, esta entrevista con el economista Auqui Tituaña Mares. Gracias a ustedes por la sintonía.